tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más encontrándonos en una edición de Ivisión Noticias, este servicio informativo de Ivisión TV para todos ustedes, para que se enteren, se conozca lo que está ocurriendo en la región, particularmente en Alvear, en Pueblo Ester o en Villa Gobernador Galvez. Estamos en esta edición de miércoles 22 de julio, donde se conmemora, por ejemplo, la fecha de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, una entidad que hoy en día, en este contexto de pandemia, es más protagonista que nunca en los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, hoy estamos celebrando, recordando el Día Mundial del Cerebro. En lo que respecta al panorama informativo para la jornada de hoy, vamos a escuchar, por ejemplo, la palabra del presidente comunal de la localidad de Alvear, Leandro Tavares, quien nos cuenta que Alvear decidió retroceder una fase en este contexto de pandemia debido a los 2 casos positivos que se conocieron el último domingo en esa localidad. También escuchamos la palabra de las autoridades de Pueblo Ester. Se conoció en la jornada de ayer un caso positivo más. Se trata de un trabajador que no está cumpliendo el aislamiento en Pueblo Ester, sino en Venado Tuerto, pero sí se encuentran aislados familiares y contactos estrechos de él en Pueblo Ester, donde se están monitoreando. Eso y mucho más en la jornada informativa que, si les parece, ya comenzamos a recorrer. Estamos con el doctor Claudio Cejas respecto de otro caso positivo en la localidad de Pueblo Ester. ¿Cómo se están manejando y cómo se aborda justamente? Bueno, sí, este es un nuevo caso positivo de un paciente que vive acá en Pueblo Ester, que justamente hacía un tiempo que había ido a trabajar a Buenos Aires. Él se vuelve de Buenos Aires porque consigue un trabajo mejor en Venado Tuerto. Y antes de ir a Venado Tuerto pasa por Pueblo Ester a visitar a su familia. Luego se dirige el día domingo a Venado Tuerto, en la empresa donde él va a ser empleado. Le dicen que se tiene que hacer un hisopado antes de incorporarlo. Lo mandan a un sanatorio privado el domingo anterior. A las 15 horas le hacen el hisopado, a la noche le dan el resultado y le dicen que es positivo. Él en este momento está en aislamiento en Venado Tuerto, está bien de salud, siempre estuvo asintomático y cuando termine la cuarentena va a ser incorporado a esa empresa. En cuanto a los familiares, ¿de cuántas personas se trata? ¿Viven en Pueblo Ester? ¿Trabajan aquí también? Sí, la familia vive y trabajan acá en Pueblo Ester. Él tuvo contacto estrecho con 4 personas, con su novia, la hija de su novia, el tío y una tía, todo de la chica. Y bueno, de esas personas, una tía vive en Rosario, está en aislamiento allá, y el resto se encuentran en su domicilio acá en Pueblo Ester. Y bueno, nosotros los monitoreamos, también ellos llamaron al 0800, donde diariamente lo llaman, y nosotros con el grupo de cuarentena que armamos acá, de acompañamiento de la cuarentena, también lo estamos llamando y viendo si presentan síntomas, cómo están, si necesitan algo, cómo van a realizar su abastecimiento y si no le damos una mano nosotros junto con la municipalidad. ¿Cómo es el tema del hisopado? ¿No se les realiza hasta tanto no presenten síntomas o se les realiza por precaución? No, en el protocolo de la provincia de Santa Fe, en el caso de que tuvieron un contacto estrecho con un paciente COVID positivo, queda en aislamiento y se lo llama diariamente para ver si presentan síntomas. En el caso de que sea eso afirmativo, ahí se los hisopa. Si no, se los controla a los 14 días. Si están bien, se termina la cuarentena. Más allá de la novia y su familia, ¿no hubo contacto con otras personas de Pueblo Ester? No, por lo menos estuvimos llamando, preguntando, repreguntando y no hubo contacto con otras personas. Transmitir tranquilidad a la gente y que esto puede pasar ya que la curva está en pleno crecimiento. Así es, estamos en alerta, sabemos que en Rosario se van multiplicando los casos, que se abrió la cuarentena en Buenos Aires y bueno, empieza a transitar más gente, que cuando se hablaba de un pico, que en su momento hablábamos de abril, mediados de abril, mayo, se fue trasladando. Yo creo que este es el momento del pico. Ahora diariamente se van viendo arriba de 30 y pico de casos en la provincia de Santa Fe. A todos nos puede pasar, entonces bueno, que no traten de averiguar dónde vive la gente, quién es, que se queden tranquilos que nosotros estamos trabajando permanentemente en eso
y bueno, que cualquier persona que tenga dudas, que presente síntomas, que haya estado con alguien que vino de lugares donde está circulando el virus, que llame acá al 497-777 y nosotros lo vamos a estar guiando. Más información policial, en este caso, personal de la Agencia de Control Policial, según informó el Ministerio de Seguridad, realizaron allanamientos y detenciones en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, concretamente en la comisaría 26ª, donde se detuvo, según trascendió, al jefe de la mencionada dependencia. Las órdenes de allanamiento y de detención las habría librado la doctora Andrea Aronne, de la Fiscalía Segunda de la ciudad de Rosario. Los detenidos serían 4 policías. Alrededor de la hora 10:30 de la mañana del día miércoles 22 de julio, nuevamente habría sido baleada la propiedad de Libertad al 1400 de Villa Gobernador Galvez. Según el relato de los testigos, una persona que se desplazaba en motocicleta habría efectuado disparos y se retiró del lugar. La policía realizó un operativo de saturación rápido en la zona en la procura de la detención del autor del mismo. En calle San Martín y Girardi se observó una moto abandonada y en pasaje Aldao al 1800 se observó un masculino saltando un tapial esgrimiendo un arma de fuego, dirigiéndola hacia el personal policial para evitar ser aprendido. Tras darle la voz de alto, arrojó el arma hacia un terreno, se secuestró el arma a la moto y se logró detener al joven. Se trataría de un menor de edad. El joven, junto al secuestro, una carta escrita a mano con amenazas de muerte, una pistola calibre 380 con 10 vainas hervidas y una motocicleta fueron derivadas a la seccional 26ª para continuar con los trámites legales correspondientes. La moto tenía un pedido de captura de la comisaría 15 con fecha marzo del año 2020. La casa habría sido víctima ya en varias oportunidades de amenazas y también de disparos de armas de fuego. Según trascendió, en esta carta intimidatoria decía: o pagás o la maestra muere y la gomería no la abrís más. La policía de Villa Gobernador Galvez continúa investigando el hecho. Alrededor de la hora 10:30 de la mañana del día miércoles 22 de julio, nuevamente habría sido baleada la propiedad de Libertad al 1400 de Villa Gobernador Galvez. Según el relato de los testigos, una persona que se desplazaba en motocicleta habría efectuado disparos y se retiró del lugar. La policía realizó un operativo de saturación rápido en la zona en la procura de la detención del autor del mismo. En calle San Martín y Girardi, personal de la subcomisaría 26 de Villa Gobernador Galvez, en recorrida por la jurisdicción, se encontró con un caballo en calle Pasaje 5 y Monte Caseros que se encontraba como escondido detrás de una casa en construcción. Preguntó a los vecinos el personal policial sobre la procedencia del mismo. Nadie supo saber de él, excepto que apareció en horas de la mañana. Fue trasladado hasta la seccional, donde minutos más tarde se hizo presente una persona domiciliada en la localidad de Alvear, quien da cuenta que su caballo había sido robado en horas de la madrugada y el que había secuestrado la policía era el de su propiedad. Tras presentar fotos y documentación del equino, lo pudo recuperar. Estamos con el presidente comunal de Alvear, Leandro Tavares. Tomaron una medida después de que se conocieran 2 casos positivos en la localidad. ¿De qué se trata, Leandro? Así es, bueno, esto surgió a raíz de, lamentablemente, tenemos 2 casos en La Carolina. Es un matrimonio mayor y bueno, a raíz de eso la Comisión de Gobierno ha decidido retroceder a fase 4. Esto no permitiría gente en los espacios públicos. Sí permitiría que transiten, que sea transitable, o sea, pueden correr, andar en bici y caminar, pero no se podría estar ni tomando mate, ni compartiendo una gaseosa, ni nada por el estilo. Esto se debe a que la postal de domingo, por ahí un poco en la plaza del pueblo, era con mucha gente que se convocó. La verdad que sábado y domingo tuvimos muchísima gente en todas las plazas de nuestra localidad, en todos los espacios públicos y sobre todo donde más se nota es sobre Avenida América, donde funciona el playón y el SEA. En base a eso queremos evitar un poco el congestionamiento de gente
y para eso vamos a retroceder una fase. Esto es netamente para prevenir, ¿y por cuánto tiempo lo estipularon en una primera medida? Exactamente, esto es para prevenir y lo vamos a estipular en 15 días, hasta que veamos los resultados y la evolución que van teniendo los vecinos del corredor de la Ruta 18 y para cualquier otro problema que pueda surgir. ¿Cómo fue el comportamiento de la gente en el fin de semana, en la previa del Día del Amigo y el mismo lunes también? Bueno, acá en la localidad la verdad que el alvearense respeta mucho, pero bueno, es inevitable un poco también el tránsito de gente que tenemos de localidades vecinas. Entonces bueno, a raíz de eso vamos a tener un poco más de precauciones en el cuidado y es por eso que decidimos tomar esta decisión. Hicieron mucho hincapié en las redes sociales el hecho del respeto a las personas que están con el virus, porque muchos querían saber quiénes eran, dónde vivían. Sí, la verdad que hay una ley que prohíbe que uno divulgue su nombre y bueno, nosotros vamos a cumplir con todo lo que corresponda. Únicamente tampoco nosotros sabemos, la verdad que priorizamos en la atención y en el cuidado de estas personas que sean llamadas todos los días, que se ocupen. La provincia la verdad que hace un trabajo bárbaro. A mí me ha llamado Guillermo Racmil el domingo a la mañana avisándome y ya ellos estaban con todas las medidas necesarias para poder atender al vecino, así que hay que destacar también el gran trabajo que hacen ellos. Resumiendo entonces, Alvear por 14 días pasa a fase 4, donde no se pueden usar los espacios públicos. Y no se van a utilizar plazas, no se va a utilizar el predio del CEA y el playón y ningún otro espacio que tenga juegos aeróbicos o de plazas comunes. Así que bueno, vamos a tratar de que la gente también cumpla y respete esta decisión, que es por el bien de los vecinos. 35 millones de pesos son los destinados esta vez por el gobierno provincial al sostenimiento de más de 1.000 proveedores de servicios y locales de recreación. Es la segunda etapa del programa de asistencia económica de emergencia que ya lleva 90 millones de pesos repartidos a más de 2.000 beneficiarios. Beneficiarios que todavía no han podido reactivar su economía producto de la pandemia. Un segundo pago a los titulares de locales, establecimientos y servicios que aún continúan sin poder funcionar debido a la emergencia sanitaria. En este caso estamos hablando del programa de asistencia económica de emergencia, esta iniciativa que establece el pago de un beneficio, de un subsidio a las unidades económicas que son básicamente del sector servicios, como ser jardines maternales, transportes escolares, salones de eventos, peloteros, canchas de fútbol 5, boliches bailables, todos los rubros de servicios vinculados a la recreación, al ocio, a la actividad social y el caso particular de los jardines, que son muy atendibles las situaciones y realidades que están atravesando. Por eso se ha dispuesto este pago por segunda oportunidad, por segunda vez, a todos aquellos que ya lo han percibido a lo largo de estos 40 días que venimos instrumentando este programa. Es importante aclarar, estamos hablando que todos estos rubros, hoy estamos en más de 1.100 beneficios que se han otorgado. Eso va a significar que el segundo desembolso a esos titulares son alrededor de 35 millones de pesos que el gobierno de la provincia está invirtiendo para que esos titulares, esos emprendimientos sientan en parte resueltas algunas situaciones y coyunturas que están atravesando. Sabemos que es una ayuda, una asistencia, que no le estamos resolviendo el problema profundo que tienen, pero sí es una manera de que el gobierno de la provincia esté presente. Todos aquellos que lo han percibido por primera vez y estén en estos rubros, es decir, los que continúan sin funcionar, automáticamente sobre fin de esta semana o principios de la semana que viene, cuando depende de la cuenta bancaria que cada titular haya presentado, se le va a transferir el monto en igual, o sea, el mismo monto y a la misma cuenta bancaria que lo recibieron por primera vez. Todas las inscripciones e incorporaciones se hicieron hasta el 30 de junio. Algunas han ido completando la documentación fuera de ese término. Por eso hoy estamos cerrando
todos aquellos remanentes que nos quedaron de beneficiarios, que correspondiéndole el aporte, es decir, porque eran de algún rubro de actividad que no venía trabajando en la pandemia, no completaron la CUIT o no completaron la constancia de SBU. A todos ellos se les ha comunicado individualmente. Al día lunes eran 459 titulares de locales, establecimientos y servicios que no habían completado la documentación, y a todos ellos se los está llamando, se les está enviando el correo electrónico, que es al mismo que deben enviar la documentación. Si al día de hoy se termina cumplimentando eso, van a estar incorporados en un último expediente de pago que se va a formalizar, para que efectivamente, como ha dispuesto el gobernador y como desde el Ministerio de Producción entendemos, les corresponde el beneficio, por eso queremos que les llegue. Quienes al día de mañana no hayan completado la documentación, tenemos que cerrar el programa, porque ya luego vamos a pasar al segundo pago para aquellos rubros que decía al principio. De cerca, un programa de entrevistas para conocer y descubrir. Los lunes a las 21 horas y su posterior repetición por el canal 1 en HD y 2 en SD de Ivisión. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Seguimos con más actualidad y con más información. En este caso estamos con la doctora Verónica Di Santo, clínica médica, una persona que está trabajando y mucho en materia de trasplantes en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días. Hola, buen día, Gustavo. Bien, gracias. Nosotros queríamos comunicarnos con ustedes, con la gente que está trabajando en este tema en Santa Fe, porque la provincia de Santa Fe vuelve a ser segunda en esta posibilidad de armar una lista, un ranking de las provincias que consiguen mayores donantes de órganos y tejidos. ¿En qué contexto se da esto? Sí, mira, nosotros la verdad que la provincia de Santa Fe, que es la jurisdicción que se encarga de la donación, de la ablación, donación y trasplante, se llama Cudayo, como la población bien sabe. Hace muchos años que viene trabajando mucho y muy bien, así que siempre estamos dentro de las provincias con más donación, dentro de las primeras 3, 4 provincias siempre con más donación. Pero particularmente en estos meses que estamos viviendo de pandemia, en donde la donación en todo el mundo disminuyó porque por un lado disminuyeron los potenciales donantes porque hay menos accidentes en vía pública, menos pacientes neurocríticos que son los potenciales donantes multiorgánicos, pero también por otro lado porque toda la logística, todo el trabajo que lleva
a tener un donante y a que ese donante pueda terminar en una ablación orgánica es muy difícil. Y bueno, realmente nosotros hemos seguido trabajando y redoblando el esfuerzo para que esto sea posible, y hace que entonces los números nos hayan sido positivos, como vos decís, porque la lista de espera sigue estando, o sea, claro. A pesar de que a uno le parece que en este momento los únicos números que nos interesan son los números de cuántos pacientes por COVID hay diariamente, la realidad es que los que trabajamos en otras áreas de la salud nos siguen interesando los pacientes del área que trabajamos nosotros. Claro. Y a nosotros esos 9.100 pacientes que vemos inscriptos en la lista de espera todos los días son los pacientes que estamos continuamente, ese es el número que yo continuamente tengo en mente. Claro. Dijiste algo muy interesante en lo que estabas hablando, muchas cosas, pero algo para destacar y que en una de esas también ayuda a que la gente pueda seguir donando. No todos los pacientes son potenciales donantes. Mucha gente tiene reparo a ofrecer sus órganos pensando en que cuando, entre comillas, cae dentro de un centro asistencial, lo están viendo como, digamos, como el proveedor de soluciones para otros. No siempre estos casos son así, no cualquiera puede donar sus órganos, son circunstancias muy específicas. Esto hace falta siempre seguirlo resaltando, ¿verdad? Sí, es muy específica y, como vos decís, muy pocos. La realidad es que claro, estadísticamente se sabe que es más factible que uno o un miembro de su familia necesite un órgano, sobre todo pensando en los pacientes que están en diálisis por falla renal y que están en lista de espera para recibir un riñón, o es más factible que uno esté uno o un familiar suyo esté en lista de espera para recibir un órgano, a que un familiar suyo vaya a ser un potencial donante. Exacto. O, como vos decís, para ser donante multiorgánico tiene que ser a partir de una patología neurológica que lleve grave, a lo cual no se puede hacer nada más al respecto, y no que lleve a un estado vegetativo, sino que lleve a una muerte cerebral, o sea, que se haga diagnóstico de muerte, o sea, la persona fallece, no hay nada más para hacer por la persona, pero como el diagnóstico de fallecimiento no se hace por parada cardíaca, sino primero, con la palabra primero quiero decir que horas después el corazón se para, pero primero donde se termina la circulación, donde se produce la parada de funcionamiento, es en el cerebro, da esas horas para poder hacer la ablación de órganos, porque uno sigue mediante aparatos y medicación manteniendo la función de algunos órganos, la circulación provisoria en algunos órganos durante un determinado tiempo corto, hasta que se termina produciendo la parada cardíaca. Así que sí, es tan escasa la posibilidad que, como vos decís, uno piensa en cuando se produce hay un paciente que es un potencial, que fallece y puede ser un potencial donante, tiene que trabajar para que así lo sea, rápidamente, para que así lo sea. Y que es algo que vos dijiste, es importante, que todos tenemos que charlarlo este tema, informarnos, por eso están buenos estos programas, de que lo hablemos, y tener una decisión formada, para sí o por no, pero tener nuestra voluntad, estar informado y saber qué es lo que uno quiere al respecto, charlarlo con la familia y principalmente expresarlo. Eso es fundamental, expresarlo. Más que ahora hay muchas vías en donde expresarlo, desde la cantidad enorme de campañas que hacen, acá hace el Cudayo, ahora es mucho más fácil ir al registro civil
a expresarlo, porque uno va a cambiar antes de ir al registro civil a hacer un trámite era un incordio. Ahora uno va a cambiar uno va a cambiar el domicilio, va a hacer cambios más sencillamente, entonces puede ahí decir, ya que estoy, voy a registrar mi voluntad. Hasta se puede hacer en forma gratuita con un telegrama en el correo. Entonces hay vías en donde expresar la voluntad. Y está bueno tener una voluntad expresa. Una opinión formada y expresada. Exactamente. Bueno, Verónica, este es un tema realmente importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar después con más de esto tan interesante que estamos hablando, que es la posibilidad de que alguien, de una familia, a través de la muerte de alguien querido, cercano, le pueda dar la posibilidad de una nueva vida a otros. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio y con el objetivo de evitar la circulación y exposición al contagio de afiliados que se encuentran dentro de la población de riesgo por COVID-19, el IAPO se encuentra implementando una nueva modalidad de atención médica sin moverse de su hogar mediante un dispositivo de atención virtual. También se prevé la atención, contención y acompañamiento para trabajadores de la salud involucrados en la atención de la pandemia. Este sistema se pondrá a prueba como caso testigo desde el 21 de julio en la localidad de Villa Ocampo, para luego, en forma paulatina, hacerla extensiva a toda la provincia de Santa Fe. Podrán acceder al servicio de atención médica o telecuidados los beneficiarios de la obra social de la ciudad de Villa Ocampo, en principio con riesgo de salud como diabetes, hipertensión, asma, cáncer, discapacitados, etc. Y también los mayores de 60 años y las embarazadas. Deberán comunicarse al número telefónico dispuesto para tal fin, 03402 4499 179, o para urgencias comunicarse al 0800 555 6547. Carolina Cudos fue nuevamente la encargada de transmitir el informe epidemiológico de la provincia de Santa Fe. En este caso, otra vez, el sur de la provincia fue la estrella. Sumó 34 de los 35 casos reportados ayer. También sumó los 2 nuevos fallecidos. Quiero contar que en el día de la fecha hemos tenido 35 casos nuevos confirmados de coronavirus, que hace un total de 753 casos. Esos casos son casi todos del sur provincial, excepto uno que es del Helvecia. Pertenecen 7 a Rosario, 7 a Santa Isabel, 5 a Zavalla, 4 a Arteaga, 3 a Venado Tuerto, 3 a Pérez, 2 a San José de la Esquina, 1 a Villa Constitución, 1 a San Lorenzo y 1 a Pueblo Ester, además del paciente del Helvecia que les había dicho previamente. El paciente de Pueblo Ester presentaba antecedentes de viaje a una provincia con circulación, mientras que los pacientes, el del Helvecia, 1 de Villa Constitución, 1 de Arteaga, 1 de Zavalla y 6 de Rosario están en investigación. Todo el resto son contactos de casos confirmados previamente. Y ahora sí, ya finalizando este noticiero de la jornada de hoy, nos despedimos, pero antes, primero recordando que los esperamos de lunes a viernes desde las 19:30 horas por la pantalla de Ivisión TV. Segundo, vamos a repasar los datos del Servicio Meteorológico Nacional con respecto al clima. Para lo que queda de la jornada, una temperatura que llegaría a los 13 grados y se pueden presentar durante la noche algunos bancos de neblina. Para mañana jueves, la mínima sería de 11 grados, en tanto que la máxima de 13. Vamos a ver si llueve o no, se viene anunciando hace días, no se confirmó todavía, así que a ver qué es lo que ocurre. Ahora sí, llegamos al final, cerrando con nuestras vías de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo, por ejemplo, al 0341-498-9905. Nos pueden enviar un correo electrónico a canal2tv@telvgg.coop, o también tienen disponible una línea de WhatsApp al 3415-854222. Esto fue todo por hoy, que tengan buen fin de miércoles. Nos volvemos a ver mañana, como siempre, por la pantalla de Ivisión TV.